Marcelo Giménez, secretario general del Sindicato de Obreros del Vidrio de la Ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. No, el gusto es mío, Antonio, gracias por la invitación. Bueno, la invitación se da en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, del 1 de mayo, mañana es 1 de mayo. Vos formás parte, digamos, de un sindicato que tiene que ver con lo privado. Lo privado, digamos, las empresas privadas hoy están pasando un duro momento a nivel global, digamos, algunas más, otras menos, pero han sido duramente afectadas por la pandemia. Totalmente, y la verdad que, Antonio, en esto les decimos que somos un sector privilegiado, donde nosotros estuvimos parados allá por el 16 de marzo del 2020, cuando empezó todo esto, que tanto estaba afectando al mundo. Estuvimos parados solamente 15 días. 15 días. 15 días, después fue una actividad esencial a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, y las empresas que están adheridas a nuestra organización trabajaron todas. En todas las ramas, tanto en el vidrio hueco, que es la botella, en el vidrio plano de la construcción, las ramas ópticas, todas las ramas trabajaron en forma normal. Somos una actividad, la verdad que con mucho cumplimiento de protocolo, donde solamente hemos perdido algunos trabajadores en días de trabajo, pero muy bien en eso, muy bien, muy pocos trabajadores contagiados. ¿Cómo fue? ¿Se juntaron con los patrones, digamos, los dueños de las empresas, dijeron vamos a tirar todo para el mismo lado? ¿Cómo fue ese momento, digamos? Tenemos un buen diálogo con todos los empresarios de nuestro sector. A mí me toca la provincia de Santa Fe, donde manejo a nivel nacional la rama óptica, y es una pandemia que lo afecta a todos. Claro. Al poderoso y al que menos tiene. Acá no hay economía que separe al ser humano, diríamos, y trabajamos, la verdad, para par, y bueno, los trabajadores entendimos que había que trabajar, había que darle una mano a los empresarios para que no se caigan las empresas, y los empresarios tuvieron que hacer el esfuerzo donde permitir que los mayores de 60 años no concurran y pagarle el salario. Nosotros fuimos, Antonio, la única organización gremial nacional que nuestros trabajadores, no yendo a trabajar, cobraron el 100%. En un momento, el año pasado, viste que hubo un arreglo CGT y gobierno donde se le podía, a los que ellos no iban a trabajar, se le pagaba un 75% del salario. Nosotros no entramos en eso. Para nosotros no podíamos aceptar eso, porque para nosotros, si el trabajador es trabajador siempre, y no podíamos aceptar, no teníamos un trabajador privilegiado y un trabajador excluido, diríamos. Son todos trabajadores y tenían que cobrar el salario el 100%, y así lo cobraron. Nosotros, y el Ministerio de Trabajo de la Nación los dio la razón a nosotros, y las empresas que quisieron pagar el 75% tuvieron que pagar el 100%. ¿Cuántos trabajadores tienen en Rosario y la región? Nosotros tenemos alrededor de la región 4.000 trabajadores. 4.000. Que están afectados en toda la provincia de Santa Fe. Así que la mayoría son del vidrio hueco, que fabrican botella, que era una empresa internacional como Owens. Ahora volvió a capitales argentinos. Se llama, a partir de este mes de junio, se va a empezar a llamar la Nueva Cristalería Rosario. Así que ahí tenemos, solamente en esa empresa tenemos casi 500 trabajadores. Claro. ¿Y han tenido despedidos aquí en la ciudad? No. No han tenido despedidos. No tuvimos, por eso, como te decía, que fue parte del convenio que hicieron. Claro, somos privilegiados en esta pandemia. También acordamos con que en común acuerdo con el empresario, el esfuerzo de la parte empresarial era que no lo despidiera ningún trabajador. Que el trabajador tenía que cumplir su horario, el que no estaba contagiado, el que cumplía con el protocolo, tenía que estar en el trabajo, pero el empresario tenía que hacer el esfuerzo de pagar el sueldo al 100% y no despedir ningún trabajador. No tuvimos trabajadores ni suspendidos ni despedidos. ¿Qué análisis haces, independientemente de la pandemia, pero de lo que ha actuado el gobierno de Alberto Fernández hasta el momento en materia económica? Vos, de alguna manera, estuviste relacionado al gobierno anterior, gobierno que recibió muchas críticas, el de Mauricio Macri, por una política, si uno quiere, más liberal en la economía, más privatista. Ahora, esto que estaba en la oposición, que era el peronismo y afines o kirchnerismo, se proponía como, digamos, la panacea, como la vuelta a los derechos, la vuelta a una economía pujante. Bueno, nada de eso está pasando. Absolutamente nada de lo que prometieron en campaña, y que creo que eso lo llevó al triunfo. Si bien el gobierno anterior cometió errores, para que Alberto Fernández hoy sea el presidente de los argentinos, cometió muchos errores.
Pero yo, tanto en lo nacional como en lo provincial, y si hablamos también de la ciudad de Rosario, veo que todavía no empezaron a gobernar. Lamentablemente a ningún político le gusta o quisiera gobernar en una situación... No arrancó ninguna gestión, digamos. En una pandemia, ¿no? Pero sí, me parece que de que arrancaron el 10 de diciembre, que en los primeros 4 meses que tuvieron, diciembre, enero, febrero y los primeros días de marzo, creo que se estaban acomodando, pero después la agarró la pandemia y no gobernaron. Ahora eligen salud o economía, y la verdad que no está en ningún lado. Ni la salud está bien, porque estamos dando cuenta que el país está dando cuenta que no acertaron y no había, o sea, generalmente se pone como, digamos, oposición o como ejemplo contrario Brasil. Entonces dice, bueno, Brasil liberó todo, muchos muertos, la economía siguió. Aquí es el otro extremo, cerramos todo, quédate en casa. ¿Se podría haber hecho diferente, se podría haber sorteado diferente el trance más duro de la pandemia o no? Para mí sí. Para mí nosotros el argentino estuvo encerrado muy temprano, cuando no teníamos casos prácticamente. Vos acordate que empezamos a tener casos importantes acá después de julio del año pasado. En marzo, que nosotros empezamos a tener esos 15 días, que lo veíamos la filmina, que veíamos cada 15 días, que decían quédate 15 días, quédate 15 días, quédate 15 días encerrado, no teníamos caso. Te dicen que era para preparar el tema de salud y todo eso, pero no teníamos caso. Entonces, ¿qué pasó? La gente, el que hacía changa, todos esos casos se quedaron sin nada. Sí, absolutamente nada, y por eso aumentó tanto la pobreza, aumentó tanto el desempleo, porque lamentablemente hoy tendríamos que estar todo encerrado, pero la gente estuvo 7 meses encerrada. Entonces, ¿qué economía aguanta estando 7 meses encerrado? El plomero, no sé, el que te arregla... Nadie. ¿Qué te dicen los empresarios cuando vos hablas con ellos sobre lo que va a venir, digamos? Sobre lo que puede venir. Muy enojado y muy preocupado. Muy preocupado porque realmente el gobierno no tiene un rumbo de la economía, entonces no sabe. El dólar ahora está subiendo un poquito nuevamente, no pueden importar, así que bueno, le pone ese impedimento que es la doble indemnización, que para echar, así que el empresario está... ¿Estás en contra de la doble indemnización? Yo no sé si estoy en contra de la doble indemnización. O sea, el trabajador no hay que despedirlo. Yo hablo con los empresarios y... Recordemos que la doble indemnización se puso justamente en circunstancias de crisis. El gobierno nacional, ¿no? Lo que tiene que haber no tiene que haber doble indemnización, tiene que haber más trabajo. Tiene que haber más trabajo. Hay que crear fuentes de trabajo para que aquellos que no están en uno, salen de uno, pueden agarrar otro trabajo rápidamente, pero... Que haya más movilidad laboral. Exactamente, esto no hay rumbo. Para mí yo no le veo rumbo. El gobierno no empezó a gobernar y ya vamos rumbo a los 2 años de gobierno. Ojalá que esto se termine prontamente, que en agosto, septiembre hayamos vacunado 30 millones de personas para que este virus no esté más entre nosotros, que es un virus que vino para quedarse, para instalarse, pero mejor el 2022 sea una gripe más, pero ya tengamos una vida normal, diríamos. En el marco del Día del Trabajador también es bueno interesante pensar lo que va a pasar a futuro, ¿no? ¿Cuál es el mundo del trabajo que viene? Hasta ahora tuvimos un mundo de trabajo históricamente caracterizado por la relación de dependencia y presencial, ¿no? Gente en el lugar, oficinas, obreros, fábricas. Si hay algo que, digamos, dejó marcada la pandemia es el teletrabajo, o el home office, como se lo quiera ver. Algunos por obligación, otros porque fueron llevados hacia esa modalidad de trabajo. ¿Cómo va a ser en el caso de ustedes, ¿no? Porque algunos piensan que todo el teletrabajo va a absorber todo. ¿Cómo va a ser el caso de ustedes y hacia dónde va el mundo laboral? Mira, para mí el teletrabajo vino para quedarse. Vino para quedarse. No tengo ninguna duda que va a ser así. Es mucho rubro. Nosotros somos particularmente un rubro de industria que es muy difícil que el trabajador trabaje de su casa, porque una botella no la puede hacer de tu casa, ni un anteojo, tiene que estar ahí, ni el vidrio. Entonces la presencia importante del trabajador, del operario, es muy importante, pero en sectores de trabajo del Estado, todo eso que son mucho más de empleados y administrativos, eso que vino para quedarse. Va a haber muchísima gente que directamente va a trabajar de su casa. Después hay que buscar los mecanismos para esos controles, porque después... para registrar a esa persona. Para registrar a esa persona, que no va a ser fácil.
Pero el mundo apunta para eso, con el avance de la tecnología, viene muchísimo trabajo nuevo que vamos hacia eso, la tecnología está avanzando mucho, nosotros tenemos que estar, como dirigente gremial, tenemos que estar a la altura de las circunstancias para saber dónde ubicamos en esa nueva tecnología a nuestros trabajadores. Porque viene la tecnología, viene con la computadora, pero tiene que haber un operario que apriete ese botoncito para usarla, claro, ¿no? Entonces tenemos que adaptar los trabajadores dentro de la tecnología, pero no le tenemos que tener miedo a la tecnología. El mundo va cambiando permanentemente y el mundo avanza. Entonces, a compasarnos a los cambios. Exacto. Marcelo Ballimien, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación y desearle a todos un feliz 1 de mayo para todos, generalmente para todos los trabajadores del país, a lo largo y a lo ancho de este querido país y particularmente a la familia vidriera. Muchas gracias.